Hola, buenos días, tropa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas y todos? Espero que muy bien. Bueno, familia, hoy es miércoles y por lo tanto toca podcast. Hoy vamos a hablar de la documentación anual. Como sabéis, en los últimos años se ha puesto muy de moda el Project Life. De hecho, prácticamente todo el mundo hace Project Life. Y el Project Life es un sistema de fundas con bolsillos donde vamos encajando nuestras fotografías, nuestra decoración y nuestras crónicas. Los formatos son muy diferentes, van desde el 12x12, que es de 12x12 pulgadas, que es quizá el más grande. El siguiente que le sigue es el de 9x12 pulgadas y ya pasamos a un tamaño más pequeñito, que es el de 6x8 pulgadas. Normalmente estas fundas se meten en archivadores y pues se documenta todo el año en ellas. Yo os he dicho en más de una ocasión que no hago Project Life porque es un formato que me aburre. Sí, efectivamente es así. ¿Por qué me aburre? No porque no sea creativo, yo no estoy diciendo que sea un sistema fácil, ¿vale? Porque sí que es cierto que todas las fotografías que pongamos, la crónica y demás, pues tiene que llevar una coherencia en cuanto a colores, en cuanto a lo que se cuenta. La memorabilia, pues hay que encajarla dentro de ese proyecto. Y finalmente no es un sistema fácil. Y cuanto más grande sea el formato, es bastante más complicado el que todo encaje. Hay mucha gente que tiene métodos para contar pues, su documentación mensual. Pues, por ejemplo, la primera hoja siempre está dedicada a los eventos que tienen durante ese mes. Es decir, si hay cumpleaños, pues ponen cumpleaños de tal persona. O tienen una sección dedicada expresamente a las noticias del mundo. Y no solamente eso, sino que las páginas centrales del mes pues la dedican a los eventos que saben sí o sí que van a tener. Pues yo qué sé, una fiesta de cumpleaños, la celebración del día de, de la Hispanidad, en fin, una estructura bastante fija que repite todos los meses. De esa forma resulta más sencillo el poder combinar las fotografías, la crónica y demás que tengan. Incluso suelen tener una portada que suele ser un layout en una funda grande con un único bolsillo, ¿vale? Esto es solamente un ejemplo de un tipo de estructura. ¿Para qué? Para que se les haga más llevadero el poder hacer el Project Life de una forma ordenada y coherente. Yo sinceramente, pues el tener que ordenar todo lo que hago a lo largo de un mes, pues para mí en concreto, pues me resulta aburrido, ¿vale? No me gusta ver las cosas todos los meses igual. Entonces, yo os diré que experimenté con el Project Life o con el sistema de fundas, no el Project Life, porque no era una documentación anual, sino un proyecto de Navidad. Pues creo que fue en el 2021, si no me equivoco, os estoy hablando de memoria, probablemente no sea de esa fecha o sí, es que no lo tengo claro. Probé y bueno, pues finalmente lo que más hice fue layout en fundas de un solo bolsillo en tamaño 6x8, porque al final me permitía expandir más mi creatividad. El sistema de fundas pues realmente me estaba aburriendo bastante porque cada vez que tenía una funda, bien tuviera los bolsillos de una manera o de otra, pero finalmente la estructura siempre era la misma y me daba poco lugar a crear cosas nuevas. Pero es mi experiencia personal, eso no quiere decir que sea la vuestra, ¿vale? Es lo que yo opino y por lo que yo no hago Project Life. Muy respetable, quien le guste y quien le encante el Project Life, por supuesto, ya sabéis que para gustos los colores, cada una tenemos nuestro estilo y cada uno y cada una pues va buscando aquel formato en el que más a gusto se siente. Sí que es cierto que conozco a muchas personas ya que me están diciendo que van a abandonar el Project Life precisamente por esta razón, porque les resulta poco creativo, porque llega un momento, al final la funda, pues te supedita mucho a poner un tipo de formato u otro
con tus fotos y tus estructuras, si quieres, ¿no? Entonces, en los últimos tiempos, pues se está complementando el Project Live con otro tipo de proyectos un poquito para descansar, ¿no? De la documentación anual. Pues yo qué sé, igual que yo hago pues estos pequeños proyectos que os he comentado a lo largo del año, que bueno, pues todos los años intento hacer al menos 2 o 3 de ellos, no todos, porque bueno, sí que es cierto que todos los años he hecho lo mismo, pero probablemente el año que viene cambie, porque igual nos acabamos cansando de hacer siempre lo mismo, entonces, pues bueno, pues probablemente cambie el año que viene, pues un poquito por darme esa bombona de oxígeno, porque al final todos los proyectos que vamos haciendo de forma repetitiva, pues llega un momento que nos cansamos, entonces, pues siempre hay que probar cosas nuevas. Yo siempre os digo que hay que probar técnicas nuevas, hay que mancharse las manos, que es muy divertido, y aunque al principio pues nos salgan cosas que, como yo digo, sean truños, pues ya llegará un momento en el que nos salgan cosas que nos gusten y con las que estemos muy a gusto. Entonces, en cuanto a documentación anual, pues podemos documentar en lo que queramos. Yo estoy haciendo mi documentación anual en un 6x8, pero no estoy utilizando sistema de fundas. ¿Por qué? Porque así puedo experimentar pues distintas técnicas de composición, distintas técnicas fotográficas, de materiales y utilizar pues todo aquello que se me ocurra. Entonces al final me parece un sistema pues bastante creativo y que bueno pues no me está dando el resultado que quisiera porque voy con mucho decalaje, por no decir retraso, voy con muchísimo decalaje, pero bueno, también he hecho otros proyectos que he terminado a lo largo del año, o sea que bueno, tampoco me preocupa excesivamente, ya lo retomaré en el momento que yo me sienta con ganas de retomar esos proyectos. Como otro sistema de documentar de forma anual, pues las libretas. Las libretas dan muchísimo juego porque podéis documentar como si fuera un planner, podéis documentar como si fuera un layout, podéis hacer art journal dentro de vuestra documentación anual, podéis hacer layout, podéis hacer un montón de cosas. Las libretas, la verdad es que dan muchísimo juego, incluso podemos pegar los papeles de scrap, hacer composiciones con pinturas acrílicas. La libreta yo creo que es un buen sistema. ¿Problema que tienen las libretas? Pues que no tienen 20.000 hojas para que podamos rellenar todo el año, con lo que probablemente necesitemos más de una para completarlo, ¿vale? Entonces, dependiendo del espacio que tengáis en casa, pues si os apetece probar ese sistema, la verdad es que es un sistema muy bueno. Los sistemas de disco, ya sabéis que yo utilizo muchísimo el sistema de disco porque me parece muy cómodo. En caso de que una hoja no me guste o que me haya salido mal, siempre tengo la opción de coger, quitarla y volver a empezar. Entonces al final me da una libertad que una libreta no me da. Entonces yo utilizo mucho la encuadernación de disco porque puedo quitar, poner, meter entre medias un montón de hojas. ¿Qué ocurre con los álbumes de disco? Pues que no podemos jugar a hacer álbumes desestructurados. Normalmente tienen que llevar todos la misma estructura para que el álbum tenga consistencia. De otra forma, pues se nos queda chueco y al final pues no se nos pueden llegar a salir las hojas si no tiene el grosor suficiente, ¿vale? Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer, pero bueno, que tiene limitaciones también es verdad, ¿vale? Y otro de los sistemas que a mí me gustan para hacer documentación anual es sistemas de cuadernillos como el Traveler's Notebook, ¿vale? Donde vamos engarzando cuadernillos en gomas para poner en un soporte un poquito grande. Esos también son muy divertidos, pero igualmente son tamaño libreta. Entonces, pues nos coarta un poquito la libertad en el momento en el que algo nos salga mal, o bien arrancamos la hoja o la dejamos, nos guste más o menos la composición. Y por último, yo creo que hay un sistema muy bueno que es el típico, la típica encuadernación australiana, que no sé, yo creo que me imagino que todas conocéis y que todos conocéis la encuadernación australiana, que montada de tal forma que podamos sacar y meter hojas, también es un buenísimo sistema para hacer grandes álbumes anuales, ¿vale?
porque te permiten sacar las hojas para poder trabajar y una vez que hayas concluido tu composición, pues volverlas a meter en el álbum. Es un sistema que está poco visto. Yo sí sé de americanas que lo utilizan y la verdad es que es una pasada porque al final si no le sale bien pues cogen, tiran la hoja y ya está, ¿no? Y este sistema sí que permite meter hojas más grandes, más pequeñas y la verdad es que es bastante flexible en cuanto a composición. En el caso que estéis empezando, ¿qué sistema es el mejor para empezar? Con el que vosotros y vosotras os sintáis cómodos, ¿vale? No todos los sistemas están hechos para todo el mundo. Hay gente que empieza en una libreta y acaba cambiando a un sistema de disco. Hay gente que empieza en un sistema de disco y acaba en una encuadernación australiana. Hay gente que está trabajando en una libreta australiana y termina en un sistema de archivador. El sistema de archivador quizá sea el que más versatilidad nos da porque tenemos la opción de quitar las hojas cuando estamos trabajando, ponerlas y componer nuestras memorias como nosotros y nosotras queramos. Lo único que, bueno, si utilizáis el sistema de fundas ya sabéis que estáis supeditados a los bolsillos que tengan las fundas y si no lo utilizáis, pues os puede dar lugar a una mayor creatividad en cuanto a la composición, en cuanto a la estructura, etc, etc. Porque los archivadores de anillas al final lo que nos permiten es hacer cosas desestructuradas. Sí que es cierto que a final de año, cuando los álbumes están gorditos, si metéis muchas hojas pequeñas entre medias, pues al final alcanza una forma un poco cóncava o convexa que no siempre es de nuestro agrado porque acaban muy muy llenitas. Entonces, si queréis que os dure en el tiempo, procurar hacer las hojas más o menos del mismo tamaño o incluir lo menos posible otras hojas de otros tamaños para que esto no pase. Si sois perfeccionistas en cuanto a cómo os queda el álbum. Si os da un poco igual porque lo importante son los recuerdos que van en esos archivadores, pues bueno, podéis hacerlo como la inspiración os guíe. Entonces, yo creo que es un buen sistema. No es muy grande, con lo cual tampoco es necesario romperse mucho la cabeza para hacer una buena composición. Podéis limitaros a los eventos especiales que tengáis o si queréis hacerlo como yo y documentar alguna cosita de vuestro día a día que queráis recordar para que el año que viene, si cambiáis, sepáis por qué habéis cambiado. Y, y bueno, ir documentando pequeñas cositas o simplemente grandes eventos. Por supuesto, si tenéis niños, yo creo que lo adecuado es tener un formato un poquito más grande. ¿Por qué? Porque al final a los niños se le hacen millones de fotos, sobre todo cuando son bebés. Entonces, ese sistema puede ir evolucionando a lo largo del tiempo. No todos los años tenéis que hacer el mismo tipo de proyecto. Si tenéis un bebé, podéis hacer un álbum un poco más grande porque vais a tener muchísimas fotos y no vais a quereros desprender de ninguna, las vais a querer poner todas, pero cuando esos bebés van creciendo y son adolescentes y no se dejan fotografiar, pues a lo mejor vuestros álbumes es necesario que cambien de tamaño y sean un poquito más pequeños, ¿vale? Y por supuesto, si no tenéis hijos, pues al final vais a documentar vuestra vida, lo que a vosotros os apetezca, o bien eventos, bodas, bautizos, comuniones, comidas con amigos, un paseo que dais por una alameda, en fin, lo que os apetezca, o un viaje o unas vacaciones. Si no os apetece nada más, pues simplemente con eso se puede hacer un buen álbum. Ahora bien, si os apetece documentar vuestro día a día, cositas que os pasan, cosas que queremos recordar, que nos han pasado este año y que no nos han pasado otros años, pues también podéis hacerlo. Eso va a depender mucho de vuestro gusto personal. Yo, como sabéis, las más veteranas y los más veteranos, yo he hecho proyectos de Navidad, que yo los llamo proyectos 360, porque he documentado un evento especial de cada mes y lo he metido en el proyecto de Navidad. Así lo hice un año completo, la verdad es que el resultado me gusta porque solamente he destacado aquellos eventos que yo quería destacar y el resto pues era todo diario de Navidad o lo que iba pasando durante las Navidades.
pero solamente hacía ese proyecto anual con un resumen del mes, con un layout, algunas veces de doble página, otras de página sencilla, dependiendo del mes, y eso como mínimo me daba 12 historias. Entonces, si quería documentar 25 o 30 historias, pues fijaros, ya prácticamente tenía más de la mitad. Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado y os haya entretenido el podcast. Si es así, ya sabéis, darme deditos para arriba y nosotros nos oímos en el siguiente. Un abrazo, cuidaros, chao.